aún en el mundo cristiano. Porque cuando Dios no es nuestro sustento, cuando Dios no es nuestro punto de apoyo, nuestra vida carece de control y sentimos que nos vamos a morir como el pastor en el barco pirata. No me iba a morir, pero en ese momento para mí era algo casi cercano a la muerte. Y a veces nosotros sentimos que nos morimos porque Dios no es nuestro punto de control. Aunque hace años que venimos a la iglesia, aunque hace años que conocemos a Dios, muchas veces nos apoyamos en nuestra propia sabiduría, en nuestro entendimiento, en nuestro trabajo, en nuestro oficio, en nuestras posesiones, en nuestros amigos. Y la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el hombre que confía en Jehová. A veces tenemos más confianza y tenemos un punto de apoyo más en las personas que en Dios. Y quiero decirte que las personas fallamos, que las personas herimos y que las personas muchas veces somos endebles para que te apoyes en ellas. Pero el único en que tú te tienes que apoyar y yo me tengo que apoyar es en nuestro Señor Jesucristo, que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando estaba en ese juego, lo peor era no tener el control. Era lindo mientras subía lentamente, aparte, como dije, se ve la playa, el estacionamiento, y de noche mejor, porque se ven las luces. Pero fue feo, y qué feo es caer repentinamente y perder el control. A veces en la vida las bajadas son abruptas, repentinas y se juntan unas con otras. Parece que vas de mal en peor. No pegas una. El diablo te está dando con todo. Y parece que Dios no está. Es así donde pierdes la seguridad y te das cuenta que estás perdiendo cosas valiosas para vos. Pero a menudo las cosas que son valiosas para nosotros no siempre son valiosas para Dios. Porque a veces cargamos cosas que parecen que son valiosas, pero terminan siendo un lastre en nuestra vida y en nuestro ministerio, que tarde o temprano nos detendrán, así como un ancla detiene un barco. Entonces te preguntas, ¿a dónde me apoyo? ¿De dónde me agarro ahora que voy en caída libre? ¿De dónde me aferro? ¿Qué hago? Bueno, la Biblia nos cuenta que David vivió ese tipo de experiencia. Porque después de derrotar a Goliat, él va subida tras subida. Todo pinta de maravillas. Es aclamado como héroe. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. Lo aclama la gente. Se convierte en el yerno del rey Saúl, en el músico de cabecera del rey. Se destaca en el ejército, llegó a ser el capitán del ejército y dice la Biblia que a donde David iba, Dios le daba victoria por todos lados. Una vida de maravillas. Recuerden que él había salido de cuidar ovejas, donde ni siquiera su padre lo tenía en cuenta. Por último lo llamaron a él, cuando todos sus hermanos pasaron y ninguno era el ungido del Señor. Nadie lo tenía en cuenta y de repente se ve envuelto en una fama que nunca había imaginado. Todo iba de maravilla, buen pasar, respeto, fama. Sin embargo, cuando todo parece ir a mejor, el rey siente celos, incluso lo quiere matar en 2 oportunidades, intentando clavarlo en la pared con una lanza. Y de la noche a la mañana David lo pierde todo. Todo lo pierde David. Todo. Yo pensaba en esta mañana, ponete en los zapatos de David. No sé lo que estás viviendo. Pero de la noche a la mañana este hombre injustamente y aparentemente desasociado del propósito de Dios, él pierde todo. Y en esa subida ascendente termina cayendo abruptamente a una situación que él no esperaba. Es que en la vida los problemas no avisan. En la vida
nadie espera que un esposo traicione a una esposa. En la vida nadie espera que una esposa traicione a un esposo. En la vida nadie espera ir a hacerse un chequeo de rutina y que le digan que tiene una enfermedad que probablemente sea incurable. En la vida nadie se prepara para ir a trabajar un lunes sin saber que llegaste a una empresa donde le diste años de tu vida y te dicen, pase por recursos humanos, muchas gracias por su servicio, hasta aquí es parte de la empresa. No nos preparan para eso. Pero la vida es eso. La vida es un cúmulo de cosas que no podemos controlar. Y ahí cuando las cosas no podemos controlarlas nosotros, tenemos que tener un firme punto de apoyo donde sostenernos firmes en medio de las pruebas y las dificultades. Y ese punto de apoyo debe ser nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ninguna prueba, ninguna lucha, ninguna mala noticia. La Biblia dice, no tendrás temor de malas noticias. Y las malas noticias llegarán, pero no tendremos temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, y aquel que teme no ha sido perfeccionado en el amor. La vida es así. Y a David le pasó de la noche a la mañana, lo perdió todo, perdió sus privilegios, perdió a su esposa, perdió su familia. De pronto el héroe se transforma en un fugitivo. Cesan los cantos y los aplausos. Ahora el bueno es malo. En un momento el admirado comienza a ser acusado y desechado, siendo acusado injustamente de conspirador y querer usurpar el trono a Saúl. Antes tenía el favor del rey, ahora sin hacer nada tiene el odio y el desprecio del rey. ¿Te ha pasado alguna vez? A mí muchas. La gente viene y dice, ¡fuah, qué pastor que sos! ¡Qué bueno que sos! Y entonces estás 1000 veces. Pero cuando no estás, pasás a ser el malo de la película. Porque la gente nunca se va a acordar de los favores que le hiciste cuando estuviste. La gente se va a acordar del favor que no le hiciste y cuando no estuviste. Por eso, el único que siempre está, el único que nunca nos va a fallar, el único que no nos va a abandonar, es nuestro Señor. David entonces debe huir por muchísimo tiempo. Al parecer David va en una caída descendente de esas que en la vida llegan y a veces son muy difíciles de atravesar. Yo creo que en alguna ocasión David se preguntó, ¿cómo llegué a esto? Abrió los ojos y dice, no puede ser verdad. Tiene que ser una pesadilla. Ayer estaba todo bien, había cantos, vivía en el palacio, le tocaba el arpa al rey, salía con la milicia y derrotaba cuánto enemigo se ponía delante. Y ahora tiene que ser una pesadilla, no puede ser verdad. Perdí a mi esposa, perdí a mis amigos, su mejor amigo Jonatán, que aún a sabiendas de que él era el heredero legítimo según los hombres, sabía que David había sido llamado para ser rey. Le dice David en una ocasión, Jonatán le dice a David, mi padre actuó mal, se habrá equivocado, yo voy a ir a convencerlo para que recapacite. Y David le dice, bueno, me tenés que traer pruebas de que realmente fue un mal momento, se levantó con el pie izquierdo y no me quiere matar. Y Jonatán va a interceder por David y casi termina como David, atravesado por la lanza. Así que van al campo y lloran amargamente y hacen un juramento que el que sobreviviera de ellos se iba a hacer cargo de la familia del otro. Por eso años después David llama a Mefiboseth. Ha quedado alguien de la casa de Jonatán donde yo pueda hacer justicia por amor de su nombre. Mi amigo hizo un pacto con él. Y se abrazan porque probablemente sea la última vez que se ven, aunque tienen otra oportunidad para despedirse de su gran amigo Jonatán. Así que David corre hacia Samuel, su pastor, su consejero. Y después de un tiempo Saúl se entera y tiene que huir de allí. Al tiempo también muere Samuel. Entonces vemos que David pierde el privilegio del palacio.
pierde a su esposa, pierde a su mejor amigo Jonatán, pierde a su pastor Samuel, pierde la dignidad y termina en una cueva, la famosa cueva de Adulam. Sin duda, ese fue el punto más bajo hasta ese momento en la vida de David. ¿Qué lugar para que viviera el futuro rey de Israel? Cuidando ovejas estaba mejor. Imagínate, después de ver tanta gloria y de ser tan usado por Dios, que tu casa sea una cueva, abandonado, solo, en oscuridad, en silencio y en humedad. Y ahí lo tenemos al dulce cantor de Israel, en un lugar húmedo y oscuro, en completa soledad. Eso era injusto. Él no había hecho nada malo. Sin embargo, Dios permite cuevas en nuestra vida con el propósito de ver qué hay en nuestro corazón y en qué estamos apoyando nuestra fe. ¿Cuál es nuestro punto de apoyo? Porque es lindo subir, es lindo ir a la cima, pero el Dios que está con nosotros en la cima es el mismo Dios que descendió hasta lo sumo para sacarnos del lugar en donde estábamos. Dios quiere ver qué hay en nuestro corazón. En las cosas que vemos, apoyamos nuestra mirada o en las cosas que no vemos, como dice Colosenses 3. En esa cueva no había nada, solo David consigo mismo. Es una cueva. Y estás allí porque Dios está tratando contigo y Dios va a sacar lo mejor de vos. Te pregunto, ¿sientes que estás en una cueva? ¿Has perdido algo que era valioso para ti? Amistades, familias, miembros que creíste que siempre iban a estar, una relación que no funcionó, una familia que se dividió, una enfermedad que tocó tu puerta. Todo estaba bien y de pronto, ¡zas!, caída libre. Cosas en las que te apoyabas, incluso personas en las que te apoyabas y hoy ya no están. Y mientras vas en caída libre, aquellas cosas o personas que creíamos que siempre iban a estar, no están y buscamos apoyo y no lo hallamos. Y aquí viene lo difícil. Y escúchame, sostener en la caída con hechos lo que dijimos con palabras cuando estábamos en la cima. Lo digo otra vez, aquí viene lo difícil, sostener en la caída con hechos lo que dijimos con palabras cuando estábamos en la cima. Porque cuando estamos en la cima cantamos, alabamos, Dios es bueno, cuán grande es Él, no hay otro como Él es el amor de mi vida, todo va bien. Pero Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo bueno cuando vamos en caída y aun cuando sentimos que no podemos caer más bajo, Él sigue estando hacia ahí y sigue siendo bueno. Porque Él prometió no abandonarnos nunca. Sostener en caída con hechos lo que dijimos con palabras cuando estábamos en la cima. Eso es lo verdaderamente difícil, pero eso es lo que nos hace realmente cristianos. Es fácil adorar a Dios cuando estás en el palacio y cargando la cabeza de Goliat, pero lo que verdaderamente te hace diferente es cuando adoras en la cueva y la soledad. Cuando no hay aplausos, cuando no hay amigos, cuando no hay micrófonos, cuando no hay nada. Si hoy sientes que tu vida va en caída libre o ya llegaste a la cueva, ¿en qué te vas a apoyar? David no se apoyó en el dolor, lo atravesó buscando a Dios. Y ese dolor para alabar a Dios y estar más cerca de Él. David no se apoyó en el dolor, atravesó el dolor y usó ese dolor y ese sufrimiento para honrar, alabar y glorificar a Dios. Lo atravesó al dolor buscando a Dios, volcó su mirada a Él, cantó su mejor canción
extendió su mano y se apoyó en aquel que siempre está, que nunca se va, que nunca falla cuando los demás se van y cuando los demás fallan. Por eso el título, no es una cueva lo que estás viviendo, es una oportunidad para adorar al Señor. La bendición de la caída y la bendición de la cueva puede ser para que vuelvas a fijar tu mirada en Jesucristo, pues Él es el único apoyo seguro y sus brazos nunca te soltarán. El poder de Dios te va a sostener en medio de la cueva. Los mejores salmos de David nacieron en esa cueva. Salmo 57, Salmo 142, después usted léalo en su casa. Quizás perdiste apoyo de cosas o personas que amabas, pero recuerda, jamás perderás el apoyo de Dios. El Dios de palacio sigue siendo el Dios de la cueva. Él sigue en control de la situación. Algunas pérdidas no son un castigo de parte de Dios. Muchas veces Dios permite que pierdas apoyos secundarios para que encuentres en Él el apoyo principal de tu vida, el apoyo principal de tu familia, el apoyo principal de tu ministerio. Cuando yo no logra sostenerte solo o sola, es ahí que alzas tus ojos a los montes y comprendes que tu socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. David hizo de su dolor e hizo de su soledad un altar de adoración a Dios. Solo los que aprenden a adorar en la cueva y ponen solamente su confianza en Dios pueden ser de bendición para otros que están transitando diferentes pruebas o cuevas. Ese escondite, esa cueva, fue el lugar en donde David influyó sobre su familia y demás que vinieron a la cueva cuando se enteraron que David estaba allí. Amargados, endeudados y pobres de espíritu, miren lo que encontraron allí. No encontraron un pastor o un líder resentido con los que lo abandonaron, ni enojado, ni señalando a nadie. ¿Qué encontraron entonces? Encontraron a un hombre lleno de la presencia de Dios, un líder con un corazón sano, porque ni en el palacio ni la cueva se define tu futuro y tu ministerio, sino en cómo llevas tu relación con el Señor. Puedes estar cerca de Dios en la cueva, pues Él jamás te abandonará. ¿Cuántos dicen amén? David terminó siendo el comandante de un gran ejército, los valientes de David. Antes de que estas personas llegasen, David había sido procesado en la cueva. Por eso es de suma importancia que en los momentos más críticos y difíciles de tu vida, no abraces el enojo, no abraces el rencor, no abraces la lástima, no abraces la autoconmiseración. Abrázate de Dios, de las promesas de Dios y brilla en esa cueva como dice Isaías 61. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová se dejará ver sobre ti. No importa dónde te encuentres. Algunos adoran a Dios en el palacio, pero no están dispuestos a adorar a Dios en la cueva. ¿Quién te dijo que en la vida cristiana todo será color de rosas? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí. Yo he vencido al mundo. Sé esa antorcha en lugar oscuro que alumbra a todo aquel que se acerque a ti. Sé un faro en la tempestad de las personas. Levanta un altar de adoración en el lugar del dolor. Levanta un altar a Dios en medio de la cueva más húmeda y oscura que te esté tocando atravesar hoy. No dejes que el abandono, la traición o las injurias de aquellos que amaste y hasta peleaste contra Goliat por ellos apaguen el brillo de la presencia de Dios que hay en vos.
levanta un altar a Dios en medio del dolor. David adoró y se apoyó en Dios. Haz lo mismo hoy y verás que Dios te apoyará en todo lo que emprendas. ¿Qué hubiera ocurrido con esas 400 familias si se hubieran encontrado con un líder lleno de amargura, rencor y bronca en esa cueva? ¿Qué pasaría con la iglesia? Permiso. ¿Qué pasaría con la iglesia si cada vez que el pastor tiene que atravesar una cueva de abandono y mentiras injustas, no se apoyara en Dios y se llenara de autoconmiseración y lástima? No podemos quedarnos atados al dolor. No podemos quedarnos atados a las heridas que otros nos causan. Tenemos que perdonar, tenemos que sanar y tenemos que mirar hacia adelante. Y si por una de esas cosas de la vida te encuentras a tu Saúl en una cueva, sabe desde ya que lo máximo que te será permitido será tan solamente cortar el borde de su manto, porque líbrete el Señor de levantar tu mano sobre sus hijos, de levantar tu mano sobre los ungidos de Él. Porque ¿sabes qué? Uno ofrece lo que tiene en el corazón, y del buen tesoro del corazón habla la boca del hombre, y el corazón del hombre es como un hombre que saca tesoros buenos y tesoros malos, tesoros nuevos y tesoros viejos de su corazón. Algunos las cuevas lo denotan y manifiestan lo que hay en su corazón. Es evidente que algunos no soportan las pruebas, que algunos no soportan las cuevas, y entonces hay que echarle la culpa a alguien. Y entonces, en vez de entender que Dios lo tiene en esa cueva porque lo quiere llevar a más, esa cueva, en vez de ser un altar de adoración, termina siendo como una trampa que en vez de catapultarlo a nuevas cosas, lo aleja del propósito y ministerio de Dios. En cambio, a otros las cuevas los pulen, a otros las cuevas los sanan, a otros las cuevas lo hacen más humilde, a otros las cuevas lo hacen más humano y les enseñan que el apoyo verdadero en la vida se encuentra solamente en el Señor. El diablo quiere que en tu adulam te quedes pegado al pasado, observando y lamiendo tus heridas y lleno de dolor. Pero Dios te invita a confiar y a creer que Él sigue teniendo el control en la cueva. El Dios que conoces en un palacio no es el mismo que conoces en la cueva. Que puedas encontrar y conocer a Dios como nunca antes en medio del dolor que estás transitando. Que puedas decir como Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esos 400 valientes fueron discipulados y entrenados por un pastor que construyó un altar a Dios en medio del dolor. Sanó sus heridas y les enseñó que en las noches más oscuras, los verdaderos cristianos construyen altares y cantan a viva voz al Dios de los cielos, y les dijo: tranquilos, porque en la noche vendrá el lloro, pero en la mañana vendrá la alegría. Dios no se ha olvidado de nosotros. Él está aquí en esta cueva, ¿no lo puedes sentir? Él es nuestro refugio, Él es nuestra pronta ayuda, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No temas, porque Él es nuestro apoyo eterno. Todo va a estar bien, aunque ahora nos encontremos en una cueva. ¿Cuántos dicen amén? Sus palabras fueron: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiera desmayado de angustia, hubiera desmayado de dolor, me hubiera rendido, hubiera soltado el arado, hubiera mirado hacia atrás, pero
milagro? No, porque yo creo que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, que veré la bondad de Jehová en mi familia, en mi matrimonio, en mi ministerio, en la iglesia, en esta ciudad, porque la cueva no me define. El palacio tampoco me define. Me define qué tan cerca esté yo de Dios en medio del dolor. Me define sanar mis heridas. Me define procurar ser un pastor que no tiene cuentas con nadie. Que puede mirar a la cruz y decir, examíname, oh Dios, y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el sendero eterno. Que con humildad puedas acercarte a la cruz y decirle, Dios, muéstrame si estoy haciendo algo mal. Muéstrame si me estoy equivocando. Que lo cojo no se salga del camino estrecho, Señor, endereza mis veredas. Porque yo quiero adorarte tanto en el palacio como en la cueva. Quiero ser sin doblez. Quiero entrenar mi corazón, mi alma y mi espíritu para cantar en donde sea. ¿O acaso Pablo y Silas no cantaron en la cárcel? Sangrando, con cadenas. ¿Y qué ocurrió cuando adoraron? Las cadenas se les cayeron. Y no solo las cadenas de ellos, las cadenas de todos los que estaban alrededor de ellos. Y las puertas se abrieron y hubo libertad y salvación. Porque cuando un cristiano adora de corazón, las cosas pasan. David dijo, no sé cómo saldremos, pero seguro saldremos, pues su mano no se ha cortado para salvar ni para sanar. Él es nuestra roca firme, Él es la fortaleza de nuestra vida. Su vara y su callado nos infundirán aliento. Él aderezará mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. No se aflijan porque Él está con nosotros en esta cueva. Bendito sea el Señor. Él no es hombre ni hijo de hombre para mentir. Él dijo y no hará. Habló y no lo cumplirá. Lo que Él abre nadie puede cerrar y lo que Él cierra nadie puede abrir. Lo que Él tuerce nadie puede enderezar y lo que Él endereza nadie puede torcer. Mi vida, su vida, la vida de esta iglesia no está en las manos del diablo, ni en las manos del destino. Está en las manos del Señor. Y las puertas del Hades no van a prevalecer contra su iglesia. Entonces, los amargados, los endeudados, los pobres en espíritu, se pusieron de pie y adoraron a Dios junto con David. Ese es el tipo de pastor que Dios busca. Ese es el tipo de líder que Dios busca. Ese es el tipo de cristiano que Dios busca. Uno que fue procesado en la cueva y no se llenó de dolor, no se llenó de amargura, no se defendió cuando llamaban a los miembros de su iglesia o le escribían para hablar en contra de él. Guardó silencio delante de Jehová porque sabe que su lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, que su lucha es espiritual. Y a los espíritus no se los derrota justificándose, ni defendiéndose, sino orando, ayunando y apoyándose en Dios. Una cueva dejó de ser un escondite para ser un lugar de entrenamiento de una gran congregación que Dios estaba levantando para glorificar su nombre. Todo tuvo que ver en cómo David respondió a la soledad de una cueva. Y mucho de tu futuro tiene que ver en cómo respondas a tu cueva. David adoró en la oscuridad. David adoró y no esperó a salir de la cueva para adorar. Adoró adentro de la cueva. Adoró solo en la cueva. Eso es fe. Muchas veces decimos, es que nadie se da cuenta cómo estoy.
Es que a nadie le importa. No se trata si se dan cuenta o no le importa. Se trata de que Dios, como se metió con Daniel en el foso de los leones, como se metió con los amigos de Daniel en el horno de fuego, se mete en tu cueva. Y si Él está contigo, todo va a estar bien. No necesitas nada más que eso. Él es tu ayudador. Él es tu protector. Él es tu Padre, que te ama con amor eterno y tiene grandes cosas para ti. David adoró adentro de la cueva. Usó ese dolor, David usó ese dolor y ese sufrimiento para adorar a Dios. La diferencia la haces cuando respondes en alabanza y adoración a aquel que tiene el control. Por eso David escribe y canta. Y usa esa cueva como un nuevo inicio en su ministerio. A veces, y solo a veces, es necesario tocar fondo para salir a flote. Y por eso podemos decir, cuando sentí que me caía, te llamé. Y tú con mucho cuidado, con mucho amor, me sostuviste. Para muchos de ustedes ya es tiempo de que salgan de esa cueva. Ya es tiempo de que aprendan a adorar a Dios en la cueva. Es tiempo de que fijen su mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. De que sanen sus heridas, de que perdonen y que miren hacia adelante. Porque Dios no había terminado con David y tampoco ha terminado con ustedes. Por eso están aquí hoy. Porque Dios tiene un propósito grandísimo con ustedes. He aquí hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y río en la soledad. Y aquí estoy por hacer algo nuevo, que aun si se los dijese, no lo creeréis. Dios es el Dios del palacio, pero también es el Dios de la cueva. Por eso David escribe y canta. Inició un nuevo ministerio. El diablo se frotó las manos y dijo, a ver, ¿dónde están las canciones que cantaba con el arpa en el campo cuando cuidaba ovejas? Ahora lo quiero ver. Es que ese siempre ha sido su modus operandi. Toca a su familia, tócalo a él. ¿Acaso no has acercado a Job y lo has bendecido y le has dado todo? Quita ahora el cerco a ver si Job no blasfema en tu misma presencia. Y Dios se lo permitió. Y Job fue zarandeado como ninguno de nosotros. Sin embargo, en todas esas cosas, Job no pecó ni atribuyó despropósito a las cosas que Dios estaba permitiendo en su vida. Porque para que el diablo nos toque, primero tiene que contar con la aprobación del Señor. Porque nadie puede tocar a los hijos de Dios. A ver, ¿dónde está el tipo que cantaba con el arpa cuando cuidaba ovejas? Lo quiero ver cantar ahora. Ahora cuando vengan las personas que están mal, Él va a descargar toda su ira, va a descargar todo su dolor y su frustración sobre ellos y los va a contaminar. Porque una raíz de amargura, dice la Biblia, termina contaminando a muchos. Un chisme de alguien que se ha herido o frustrado, se va de una congregación, puede afectar a muchos. Cuidado a quien escuchas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco y ellas me conocen a mí. Yo soy el buen pastor, dijo Jesús. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Cuidado a quien escuchas. No prestes tus oídos, porque el diablo más sabe por viejo que por diablo. Y siempre usa la misma estratagema. Siempre quiere contaminar nuestras vidas. Alguien dijo que un chisme es algo así como encender una hoguera en el medio de la iglesia y asombrarse de que cuando termine el culto todos tengan olor a humo.
que podamos ser sabios en este tiempo y entender que nuestro adversario el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar y al que tenemos que resistir firmes en la fe. La Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Resistid al diablo, pero primero dice, someteos a Dios. Algunos quieren resistir al diablo sin someter a Dios. Quieren que Dios los perdone y no perdonan. Quieren que Dios sane a otro, Señor, sanalo. Quítale la borrachera a este, quítale esto al otro, quítale esto al otro. Y ellos mismos necesitan ser sanados. Nosotros mismos muchas veces necesitamos ser sanados. Sin sometimiento a Dios, el diablo nunca va a huir de nosotros. Y sin perdón, nosotros no podemos ser perdonados por el Señor. Ni siquiera podemos ofrendar. Por eso podemos tener los mejores talentos, podemos tener los mejores dones, podemos tener los mejores bosquejos y conocer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero si no tenemos un corazón sano para el Señor, será como un odre viejo. Cuando venga el vino nuevo se echará a perder y el odre explotará porque no podrá soportar cuando comience a fermentar. No se puede poner remiendo nuevo en vestido viejo y no se puede poner vino nuevo en odres viejos. El vino nuevo se coloca en odres nuevos para que pueda soportar. Ya voy a terminar con algunas cuestiones más que quiero cerrar aquí. El diablo dijo, ¡ja! Lo quiero oír hablar al pastor. Quiero ver cómo se posiciona ahora. Quiero ver cómo se posiciona ese líder, cómo se posiciona ese cristiano. Ahora que parece que todo va en caída libre, quiero ver a dónde se va a apoyar. ¡Ja! Lo quiero oír hablar. Y él esperaba que David se enojara con Dios, que le echara la culpa a Saúl, que le echara la culpa a cuanto hubiera por delante. Pero David no solo que no se defendió, no dijo una palabra, solamente adoró y escribió el Salmo 34. Y eso es lo que quiero que hagamos todos juntos hoy. Adorar a Dios en medio del dolor, porque los verdaderos cristianos, los verdaderos líderes, los verdaderos pastores, los verdaderos hijos de Dios, no hablan mal de sus pares y no usan la cueva para hacerse las víctimas, sino para exaltar a Dios y ver la gloria del Dios del cielo en medio de las cuevas de la vida. Y a veces pega fuerte la vida. A veces pastores a quienes hasta le prestamos nuestros púlpitos, osan de... Antes los pastores le predicaban a las almas perdidas. Ahora los pastores le predican a las almas de otras iglesias. Antes las iglesias salían a pescar por el mar de la vida tratando de ganar almas para el reino de Cristo. Ahora los pastores sacan su caña y pescan en peceras. Y nosotros tenemos que ser una iglesia diferente. Nosotros tenemos que ser personas diferentes. Que la cueva no cambie nuestro corazón. Que la cueva no cambie nuestra esencia. Que la cueva no nos haga ser lo que Dios no quiere que seamos. Que la cueva no nos haga hacer locuras y salir corriendo. Que cuando estemos en la cueva no nos tomemos los vientos. Soportemos con entereza, porque Dios en medio de la cueva nos está perfeccionando para que podamos ser capaces de cargar la presencia, la unción y el propósito de Dios en nuestra vida con un corazón sano. ¿Qué haces cuando alguien te falla? ¿Qué haces cuando alguien te hiere? ¿Qué haces cuando alguien te habla mal de vos?
¿Qué haces cuando te están crucificando en una cruz y se están burlando? Después de haberte pegado, después de haberte puesto una corona de espinas, después de haberte clavado, después de haberte azotado, después de haber pedido que suelten a Barrabás. ¿Qué haces cuando te quieren dar vinagre en una caña? Cuando te van a ensartar el costado, ¿qué haces? Lo que hizo Jesús, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. La vara está muy alta para el cristianismo de hoy. Antes era ojo por ojo y diente por diente. Ahora es poner la otra mejilla. Ahora es llevar la carga una milla extra. Ese es el verdadero cristianismo. Algunos se esfuerzan en llenar la iglesia de gente, pero otros queremos llenar la iglesia de Dios. Y la iglesia somos nosotros, porque somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Que Dios nos ayude a parecernos a David, que en medio de la cueva, la oscuridad, el desprecio y el dolor, él levantó un altar de adoración al Señor y no dejó que su corazón se contaminara. Esto es lo que hizo David y esto es lo que vamos a hacer en esta congregación. Vamos a guardar silencio. No invite gente de otra iglesia a esta iglesia, eso es pecado. Eso es pecado. Eso es pecado. Las iglesias no crecen trayendo gente de otra iglesia. Dios es el que añade a la iglesia a los que van a ser salvos. Vamos a guardar silencio, vamos a esperar con paciencia la salvación del Señor, porque Él nunca desampara la obra de sus manos y siempre cumple sus propósitos en aquellos a quienes ha llamado para ser sus hijos. Miren, sean sabios. Nadie puede ofrecer más que Dios. Si te llaman ofreciéndote un cargo en otra iglesia, sé sabio y decide esperar lo que Dios tiene para ti en el lugar donde Dios te plantó. Porque todo lo que Dios te da persiste y es eterno, pero lo que el hombre ofrece es efímero y es pasajero. Por favor, vamos a leer el Salmo 34 antes de servir la cena del Señor. Miren con lo que se encontró esta gente. Ellos creyeron que iban a encontrar un David despeinado. Él había tenido que dejar correr la barba y hacerse el loco para que no lo matara Aquis, el rey de los filisteos. Y creyeron que iban a encontrar un hombre derrotado en esa cueva. Pero cuando se acercaron a él escribió este salmo y se lo recitó y lo vamos a leer todo. Esto no parece ser la letra de un hombre que está en una cueva y que perdió todo en una vía ascendente de su vida. Esto es producto de un corazón confiado que entiende y comprende que la cueva no lo define, que Dios no ha terminado con él y que Dios es quien tiene el control de su vida. Y él dice así: bendeciré a Jehová en todo tiempo, en el palacio y en la cueva. Su alabanza estará de continuo en mi boca. No me voy a callar en la cueva. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo. Ustedes que están peor o igual que yo, engrandezcamos a Jehová y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó, en la cueva me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y los libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende en la cueva.
Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues en la cueva donde no hay comida, donde no hay agua, donde no hay baño, donde no hay cama, donde no hay nada, en la cueva nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová en la cueva no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos en la cueva y atentos sus oídos al clamor de ellos en la cueva. No están solos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos en la cueva y Jehová oye y los libra de todas sus angustias en la cueva. Cercano está Jehová en la cueva, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contrictos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo en la cueva, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo en la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová en la cueva redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuanto confían en él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van a adorar a Dios conmigo en medio del dolor? ¿Cuántos van a aprender a levantar un altar de adoración en medio de las circunstancias que están atravesando? Porque no estamos solos. Jehová está con nosotros en medio del dolor y de la cueva. Ponete en pie. Y antes de participar de la cena del Señor, vamos a darle gracias al Señor. Allí levanta tu mano al cielo. Si estás en una cueva, si estás atravesando por circunstancias difíciles,